Noticentro 1, CMI. Servicio Secreto retira a Trump de rueda de prensa por tiroteo cerca a la Casa Blanca. Siguen disturbios raciales y vandalismo en Estados Unidos. Hoy fue Chicago. Empresas públicas de Medellín demandan a constructores de Hidroituango por sobrecostos. 10% de los colombianos están armados, revela estudio. Corte Suprema llama a indagatoria al senador Carlos Eduardo Pulgar. Descubren chats que comprometen a congresista Álvaro Prada en caso de manipulación de testigos. Crítica situación de indígenas en Vera, en Parque de Bogotá. Desórdenes esta noche en Ciudad Bolívar. Senador Uribe puede asistir a sesiones virtuales del Senado, dice la Corte. Comienzan pilotos para reapertura de vuelos entre Bogotá y la costa atlántica. Crecen contagios y muertes por COVID-19 en el país. El mundo supera 20 millones de contagios. Se va Elizabeth Martínez de terna para defensor del pueblo. Palacio designará reemplazo. Economía caerá 16.5% en el segundo trimestre, anticipa Fedesarrollo. Principales economías del mundo entran en recesión. Gerente del Banco de la República dice que la baja en las tasas de interés sí se refleja en créditos bancarios. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La Iglesia defiende con argumentos constitucionales la devoción del presidente Duque por la Virgen de Chiquinquirá. 2. Mañana se elige el primer candidato en la terna para la Procuraduría. 3. Adiós a la furia motilona. Y Miñapa, como todos los lunes, el elefante blanco. Hoy el acueducto de Villavicencio, un contrato por casi 66.000 millones de pesos, está en ruinas. 1, 2, 3 y la ñapa elefante al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interrumpió abruptamente una rueda de prensa y fue retirado de la conferencia por agentes del servicio secreto que le informaron de un tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca. En el hecho, un atacante resultó abatido. En una conferencia en vivo y frente a los periodistas que cubren la Casa Blanca, el mandatario estadounidense Donald Trump fue sacado abruptamente de la sala de prensa por uno de los agentes del servicio secreto que componen su robusto esquema de seguridad. Por varios minutos, el lugar se mantuvo completamente cerrado, hasta que Trump regresó a la sala e informó que se había registrado un tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca y que un presunto tirador había sido abatido por un miembro del servicio secreto. I'd like to thank the Secret Service for doing their always quick and very effective work, but there was an actual shooting and somebody's been taken to the hospital. I don't know the Aunque no dio muchos detalles. Taken, Mr. President, were you taken to the bunker? No, we're taking just out over to the Oval Office. Did they say anything against you personally? I don't know. I didn't ask that question. It might not have had anything to do with me. It might have been something else, but it was on the outside of the premises. Después del hecho, el presidente prosiguió con la rueda de prensa en la que expresó su fuerte preocupación por el avance del coronavirus en América Latina y mencionó a Colombia como uno de los casos más críticos, justo 2 días después de que el Departamento de Estado recomendó no viajar al país debido a la delincuencia, el terrorismo, el secuestro y los efectos del coronavirus. Seguimos en Estados Unidos porque al menos 13 policías heridos y cientos de civiles arrestados deja el caos desatado en Chicago durante una noche de disturbios donde hubo saqueos a la propiedad, innumerables daños en negocios e incluso ataques armados con arma de fuego a policías que trataban de resistir lo sucedido.
Varias horas de anarquía se vivieron esta madrugada en el corazón de la capital del estado de Illinois, donde se desató una ola de vandalismo y caos. Cientos de personas rompieron ventanas, saquearon tiendas y algunos se enfrentaron a disparos con la policía en el distrito comercial del centro de Chicago, donde se vio gente entrando y saliendo de reconocidas tiendas llevando bolsas llenas de mercancía robada. What occurred in our downtown and surrounding communities was abject criminal behavior, pure and simple. And there cannot be any excuse for it, period. Las autoridades confirmaron que el hecho dejó más de 100 arrestados y 13 oficiales heridos, mientras aclararon que no se trató de una protesta organizada y los desórdenes fueron alentados con rumores falsos, después de que un joven resultó herido por la policía en circunstancias aún no esclarecidas. En Colombia, Empresas Públicas de Medellín interpuso una millonaria demanda a los constructores de la central de Hidroituango por los perjuicios que ha ocasionado el retraso de la obra. La demanda por 9.9 billones de pesos de EPM va para los responsables del proyecto energético Hidroituango por su presunta responsabilidad en el detrimento patrimonial ocasionado por el colapso del tercer túnel hidráulico. A los constructores, a los diseñadores, a los interventores y a los aseguradores del proyecto. Las partes son Consorcio Generación Ituango, constituido por las sociedades Integral Ingeniería de Consulta S.A., hoy Integral S.A., Geotécnicas Solingral S.A., hoy Integral Ingeniería de Supervisión SAS, Consorcio CCC Ituango, Constructores Comercio Camargo Correa, con Concreto S.A., con INSA Ramón H. S.A., Consorcio Ingetec CEDIC, compuesto por las sociedades Ingetec S.A. y CEDIC S.A., Seguros Generales Suramericana S.A. y Chup Seguros. Aunque la demanda ya está radicada, por ahora se constituirá como una conciliación entre las partes en la que intervendrá la Procuraduría y deberá definirse el 10 de noviembre. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz revela que el 10% de los civiles en Colombia tiene o porta armas de fuego y que esto está directamente relacionado con la tasa de homicidios. El informe señala que en Colombia hay 10.091 armas por cada 100.000 habitantes. Según la Fundación Ideas para la Paz, los civiles que compran y portan armas no necesariamente pertenecen a una organización ilegal, sino que las usan en la cotidianidad, incrementando el riesgo de violencia en cualquier momento y lugar. La tasa de homicidios con arma de fuego por cada 100.000 habitantes en Colombia es de 18, en Argentina de 8, en Perú de 6,7 y en Ecuador de 5,7. Según el estudio, la falta de regulación para las armas neumáticas y de fogueo facilita el contrabando técnico de armas de fuego y la elaboración de armas hechizas. Entre el 2018 y el 2019 se había incrementado casi en un 69% la importación de este tipo de armas. Y estas armas están concentradas además en importadores que son personas jurídicas. Empezaba uno a preguntarse, bueno, pero ¿de dónde sale esta demanda tan grande de armas de fogueo? Y eso es solo entre el 2018 y el 2019, porque se va uno al 2009 y encuentra que más o menos se importaban 109 armas de este tipo, mientras que en el 2019 se importaron casi 70.000 armas de este tipo. Hurto, amenaza, extorsión y homicidio son los delitos en los que más son usadas las armas de fuego. La Corte Suprema abrió investigación al senador Eduardo Pulgar y lo citó a indagatoria por el presunto ofrecimiento de 200 millones de pesos al entonces juez de Uciacurí, Andrés Rodríguez, para favorecer a un amigo en un proceso relacionado con la Universidad Metropolitana de Barranquilla en hechos ocurridos hace 3 años. Los delitos por los cuales la Corte investiga a Pulgar son cohecho, tráfico de influencias y actos contra la participación democrática. El escándalo que involucra al senador estalló hace un mes cuando el periodista Daniel Coronel publicó una columna en la que denunció el ofrecimiento del soborno durante una reunión en Barranquilla, la cual fue grabada por el entonces juez Rodríguez. Y Noticentro 1 CMI conoció una serie de chats en los que se menciona al congresista del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada con la presunta manipulación de testigos en el caso Álvaro Uribe.
Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, es una de las piezas del entramado que para la Corte Suprema se ideó para manipular testigos en el caso del expresidente Álvaro Uribe. Concretamente, Caliche figura en el expediente como un supuesto enlace entre el congresista Álvaro Hernán Prada y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Este noticiero tuvo acceso a la totalidad de una serie de conversaciones en WhatsApp en las que habla Caliche con Monsalve. Quieren esa declaración suya para meterla mañana allá. Ese Granados está que se le revienta una hernia. Piénselo y me avisa. Sí, mi viejo. La conversación sigue con una mención sobre el representante Prada. Pues yo hablé con Prada y me dice que él le cumple. Esa gente no cumple. Yo los conozco. Pero usted no tiene nada que perder y mucho que ganar. El periodista Daniel Coronel fue el primero en mencionar la existencia de los chats. Sin embargo, en el expediente de la Corte este elemento fue ampliamente estudiado por los magistrados e incluso el alto tribunal le pidió a la Fiscalía investigar a alias Caliche. En otro de los chats se revela una conversación entre Monsalve y su mamá, quien le informa que un abogado de apellido Cadena le envió una razón. Hay unos amigos de confianza que tienen un abogado que quiere visitarlo. El apellido del abogado es Cadena, que asiste a un compañero suyo. La Corte y la Fiscalía investigan si el abogado Cadena le ofreció beneficios a Monsalve con el fin de que cambiara una versión sobre el expresidente Uribe. A la cárcel fueron enviados un juez, un fiscal y un abogado señalados de manipular procesos judiciales en el departamento del Cesar a cambio del pago de millonarias sumas de dinero. Él es el abogado Carlos Julio Ropero, quien fue grabado mientras contaba una millonaria suma de dinero que sería repartida con un fiscal y un juez en el departamento del Cesar con el fin de amañar una decisión judicial. El abogado fue detenido y enviado a prisión junto con el juez y el fiscal, dado que son señalados de conformar una empresa criminal que direccionaba fallos. Que a cambio de dádivas manipuló el reparto de procesos y direccionó el sentido de fallos judiciales. En un audio, el abogado explica que tiene además que pagar un soborno en el centro de servicios para lograr la asignación del juez. Aparte de los 3 millones, hay que dar unas gaseosas allá en los centros de servicio. ¿Para qué? Para que me lo asignen rápido. ¿Qué hace el centro de servicio? El fiscal presenta la preclusión y el centro de servicio se lo asigna a un juez, que son 6 jueces. Entonces yo quiero que me quede un juez que sea conocido del man. Entonces hay que dar para las gaseosas y un 500 también para esa vaina. Los detenidos responden por 4 delitos, entre ellos concierto para delinquir. En otros hechos, es crítica la situación de un grupo de indígenas en Vera, en un parque en el centro de Bogotá. En medio de la pandemia no tienen vivienda, no tienen alimentos. William Parra está con ellos. William, ¿alguna autoridad se ha acercado al sitio donde están estas personas? Hola Claudia, muy buenas noches. Pues es bastante difícil la situación que están viviendo cerca de 300 indígenas en Vera Chamí y en Vera Catíos, que se encuentran ubicados justamente aquí en el Parque Tercer Milenio, esto en el centro de Bogotá, y que han sido desalojados ya más de 6 veces de los diferentes pagadiarios del centro de Ciudad Bolívar y de otras localidades. El representante de la comunidad en Vera Chamí, ¿qué es en este momento lo que ustedes están pidiendo directamente al gobierno nacional para desalojar este campamento en el que pues se encuentran más de 100 familias indígenas? En este momento, entre los dos pueblos, entre Chamí y Catío, estamos pidiendo que nos dé un techo seguro para poder desalojar esta población que se encuentra hoy aquí en el Parque Tercer Milenio. Bueno, muy bien. La representante de la comunidad en Vera Catío, se está diciendo a través de diferentes medios, a través de las redes sociales, que hay muchos indígenas aquí de los que están en este campamento que están contaminados con el COVID-19. ¿Es verdad o no es verdad? Eso es mentira, lo que dicen a los demás entes, eso es pura mentira. Están irrespetando a nosotros como indígenas. Acá no tenemos ningún COVID-19. Bueno, muy bien, y precisamente hoy en el Día de las Comunidades Indígenas el Procurador General ha urgido acciones al Gobierno Nacional para garantizar la vida y la supervivencia de los pueblos étnicos ante la llegada a los resguardos del COVID-19. El Gobierno Distrital, la Alcaldía Mayor, dice que ya se han dado ayudas aquí para los indígenas, pero ellos insisten en que necesitan una vivienda digna para desalojar este campamento. Es toda la información a esta hora desde el centro de Bogotá con William Parra en Noticentro 1 CMI. William, gracias. Y entre tanto, en el sur de Bogotá se presenta una protesta de numerosos habitantes que reclaman la entrega de ayudas para enfrentar la cuarentena. Stig Luengas, buenas noches. Detalles de la situación. Hola
Hola Margarita y Claudia, muy buenas noches. Me encuentro a esta hora en la localidad de Ciudad Bolívar, barrio Santa Viviana, sector conocido como Sierra Morena. A esta hora decenas de personas se encuentran en las calles en una protesta pacífica porque ellos aseguran que no les han cumplido con las ayudas alimentarias ni tampoco con las ayudas económicas. Nos va a hablar a esta hora un líder de esta comunidad y quien ha convocado a esta protesta. Bienvenido a CMI, cuéntenos qué es lo que ustedes exigen en esta noche. Mi nombre es José Vicente, ya soy presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Viviana. Nosotros hemos hecho esta protesta desde esta mañana y estamos acá todavía porque la alcaldía local y la alcaldía mayor había hecho unos compromisos con nosotros y no nos cumplieron. Entonces hoy se logró otra reunión con ellos, creo que efectiva, en la cual se comprometieron mañana dándonos las ayudas. Pues Dios quiera que esto sea de verdad y eso es lo que nosotros necesitamos, que nos cumplan. También quiero una vez hacerle un llamado a las instituciones distritales que nos cumplan con el proyecto de pavimentación, el 388, que es muy importante que se haga ese proyecto. Muchas gracias. Durante el día se han presentado algunos bloqueos intermitentes de esta vía principal que comunica a más de 35 barrios de la localidad de Ciudad Bolívar. Me despido con este panorama. Claudia y Margarita, continúen ustedes. Gracias, Stick. Cambiamos de tema porque hoy se conoció que en la providencia de la Corte Suprema de Justicia, en la que pide privar de la libertad al expresidente Álvaro Uribe, no pide que éste sea suspendido de su cargo de senador. El argumento es que no se advierte un entorpecimiento de la buena marcha de la Administración de Justicia. Colombia superó este lunes las 13.000 muertes a causa del coronavirus. En solo 24 horas se confirmó el fallecimiento de 312 personas y el contagio de más de 10.000. Colombia se acerca a los 400.000 casos detectados de coronavirus en 5 meses de pandemia. En solo 24 horas se confirmaron 10.142 casos positivos. En su mayoría se detectaron nuevos contagios en Bogotá, Antioquia y Córdoba. Los 397.623 contagiados ubican al país en el puesto 8 en el mundo con más contagios. El país superó las 13.000 muertes a causa del COVID-19. La cifra de decesos para este lunes fue de 312 pacientes que murieron en Bogotá, registrando la cifra más alta con 109 muertes, seguido por Córdoba y Santander. Por millón de habitantes, Colombia fue número 1 hoy en el mundo ante la alta cifra de nuevos fallecidos. La disciplina y el autocuidado de miles de colombianos ha dejado hoy una nueva cifra récord de recuperados. En las últimas 24 horas se habrían librado del virus 8.797 personas. Se refleja el gran compromiso de clínicas, hospitales y profesionales y trabajadores de la salud que se la han jugado toda para sacar adelante a las personas que han sido afectadas. A pesar de las altas cifras de contagios y muertos, ya se han recuperado del coronavirus 221.485 personas. A partir del 1 de septiembre, Bogotá tendrá vuelos piloto. Será un vuelo de ida y vuelta a la costa atlántica. Lo anunció el ministro de Salud, Fernando Ruiz. El gobierno nacional y la alcaldesa de Bogotá llegaron a un acuerdo para realizar un vuelo piloto entre El Dorado y un aeropuerto de la costa atlántica. Definimos con la alcaldesa de Bogotá abrir el 1 de septiembre la primera ruta de prueba entre Bogotá y una ciudad que tenga ya nivel de baja afectación, que podría ser Barranquilla, Cartagena. El ministro Fernando Ruiz presentó un informe sobre la situación en algunas ciudades. Bogotá, con pico alto y sostenido. En Bogotá instalamos la totalidad de los ventiladores comprometidos por parte del gobierno nacional y una disponibilidad de camas de UCI del 12%. Bogotá está en la parte alta de la curva y hoy analizamos precisamente con la alcaldesa la situación de la ciudad. Se ha mantenido relativamente estable en esa parte alta. Y esta es la situación en Bucaramanga. Estamos apenas iniciando el remonte, por lo tanto, y Bucaramanga es una ciudad donde las medidas se empiezan a implantar de manera inmediata. Cúcuta tiene una situación parecida. Cúcuta está apenas creciendo la epidemia con
un inicial en esta curva de crecimiento que en ninguna de las ciudades de Colombia ha sido todavía una curva exponencial. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, envió un mensaje a los colombianos señalando que reconoce que el país está pasando tiempos difíciles, pero advirtiendo que aunque las cosas parecen empeorar, nunca es tarde para atajar la pandemia. En las próximas horas se anunciarán nuevas medidas para enfrentar el coronavirus en Bogotá. Habrá cuarentenas por sectores económicos y confinamiento obligatorio en 3 localidades. 3 nuevas localidades, Usaquén, La Candelaria y Teusaquillo, entrarán en cuarentena por 14 días. Entraríamos con 3 localidades en aislamiento a partir del 14 de agosto. Con este grupo, Bogotá da por terminada la etapa de cuarentenas sectorizadas para pasar a la alternancia económica. Es decir, a partir del mes de septiembre se autorizarán nuevos sectores, pero por turnos. Poder hacer una programación hasta diciembre es alentador para el comercio, porque como veníamos trabajando, que cada 15 días había cambio en lo que se estaba ocurriendo, pues era supremamente complejo. Estamos pues con la esperanza puesta en lo que desde allí se pueda empezar a hacer. A finales de septiembre se hará el plan piloto para la reapertura de colegios con el sistema de alternancia, pero será decisión de los padres enviar o no sus hijos de regreso a clases. No podemos regresar a clases en medio de la pandemia. Eso es atentar con la vida de los estudiantes, maestros y padres de familia. Vamos al paro el 12 y 13 de agosto. Este lunes se confirmó que el secretario de Seguridad, Hugo Acero, el de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, y el director de Convivencia de la Secretaría de Gobierno, Néstor Daniel García, tienen coronavirus. El aislamiento preventivo obligatorio terminaría el 31 de agosto y a partir del 1 de septiembre iniciaría una nueva fase llamada de aislamientos individuales. El secretario general de la Presidencia, Diego Molano, le explicó a Noticentro 1 CMI cómo funcionaría. Estamos a 20 días de la terminación de la cuarentena, porque a partir del 1 de septiembre el país entrará en una nueva fase para la recuperación plena de la vida productiva nacional, pero con estrictos protocolos de bioseguridad, porque la pandemia seguirá presente en el país. Es el anuncio que hace a Noticentro 1 CMI el secretario general de la Presidencia, Diego Molano. Hasta el 31 de agosto sigue el aislamiento preventivo obligatorio. Nos hemos venido preparando como sociedad, tenemos más mediciones y pruebas, tenemos mejor capacidad de UCIs, tenemos apoyos a las familias más vulnerables. Por eso la siguiente fase tiene que ser una fase en donde trabajemos conjuntamente y salgamos a ganarnos la vida, donde se proteja la salud, pero al mismo tiempo vamos a salir a reactivar la economía, a proteger el empleo y a generar un empleo que mejore el bienestar de todos los colombianos. El secretario presidencial Diego Molano señaló que el reto que espera a los colombianos es trabajar articuladamente por el gran compromiso de recuperar la vida económica y proteger plenamente la salud de los ciudadanos. Rectores, estudiantes y profesores de universidades públicas le pidieron al gobierno nacional que destine los recursos necesarios para que ningún estudiante tenga que pagar matrícula durante el segundo semestre de este año. En foro realizado en la Comisión Primera del Senado de la República sobre el estado de las universidades públicas, estudiantes, profesores y rectores se unieron a una sola voz para que el gobierno subsidie la matrícula cero para todos los sectores. Cuando uno tiene que pagar para acceder a un derecho, pues deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio. Duque tiene los recursos para garantizarlo, para financiarlo, la matrícula cero y el rescate de las universidades públicas del país. Esa es la exigencia que hacemos desde ACRESA. No hay hoy en Colombia un proyecto de mayor relevancia a corto plazo que garantizar la matrícula cero para todos los estudiantes de la Universidad Nacional. Y fueron más allá, dijeron que el Congreso debe ayudar para suplir la deuda estructural que tiene el gobierno con la educación. Tramite las reformas que se requieren de manera estructural para que el sistema universitario estatal, es decir, sus 32 universidades, sus 620.000 estudiantes, sus más de 25.000 profesores, realmente podamos tener un escenario presente y futuro de sostenibilidad. Según los rectores, las universidades públicas tienen un déficit de 15 billones de pesos para inversión y de 3,2 para funcionamiento. 1 billón de pesos es lo que necesita el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, para invertir en proyectos para la reactivación económica. El mandatario propone que el gobierno preste el dinero a los municipios de acuerdo con sus necesidades. También pide un periodo de gracia de al menos 4 años y un plazo para pagar el crédito de 10 a 15 años.
La abogada Elizabeth Martínez renunció a la terna para la Defensoría del Pueblo. La Comisión de Acreditación de la Cámara de Representantes le pidió entonces al presidente Iván Duque que envíe un nuevo candidato o candidata para completar la terna y poder seguir con el proceso de elección. Voceros de los partidos Liberal, Cambio Radical, Conservadores, Centro Democrático y algunos con minoría en la Cámara de Representantes respaldaron a Carlos Camargo para la Defensoría del Pueblo. Tomamos la decisión, los 35 honorables representantes a la Cámara, de apoyar y de respaldar la postulación del doctor Camargo. Tras esta decisión, Elizabeth Martínez, otra de las ternadas, envió su carta de renuncia al presidente de la Cámara, aduciendo temas personales. Esta noche, por mayoría, la Comisión de Acreditación de la Cámara decidió suspender el trámite para la elección del Defensor del Pueblo hasta que el presidente Iván Duque envíe el reemplazo de Elizabeth Martínez. En carta enviada al expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, congresistas, diputados y concejales de esa colectividad le solicitan que las decisiones de la convención virtual del próximo sábado sean transitorias. En la misiva, el grupo de dirigentes liberales hace esta petición con el argumento de que una convención virtual impide la masiva participación de las bases del partido. En la convención convocada para este sábado, el expresidente Gaviria cuenta con mayoría suficiente para ser ratificado por 2 años más como jefe único del liberalismo. El director del Centro de Estudios Económicos de Desarrollo, Luis Fernando Mejía, dijo que la economía colombiana caerá 16,5% en el segundo trimestre de este año por cuenta de la pandemia. La economía colombiana, que arrancó el año 2020 con un crecimiento del 1,1%, se vino abajo en el segundo trimestre del año, donde se estima una cifra negativa de 16,5% y para fin de año un rango entre el menos 5% y el menos 7,9%. Para FEDesarrollo, el desplome de la economía por cuenta de las medidas de aislamiento para contener el coronavirus ya pone a Colombia en recesión. La economía colombiana ya entró en recesión, una cifra nunca antes vista en nuestra historia económica moderna, que por supuesto también tuvo un impacto muy importante en términos del deterioro del empleo. Los gremios de la producción son optimistas en señalar que el país tiene las herramientas para una pronta recuperación a partir del 2021. Dependerá de las acciones que como país tomemos para la reactivación, que permitan fortalecer consumo, garantizar inversión y generar empleo. Los datos oficiales de crecimiento serán entregados por el DANE el próximo viernes. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, advirtió que el déficit fiscal este año podría ampliarse debido a los efectos ocasionados en la economía por el COVID-19. Este informe del Ministerio de Hacienda revela la magnitud del hueco fiscal que está dejando la pandemia del COVID-19. El gobierno ha tenido que apropiar más de 8,24 billones de pesos para atender los gastos en salud derivados de la emergencia sanitaria, más de 10,49 billones de pesos en protección a población vulnerable y más de 7,69 billones en subsidios a las nóminas, para un total de 26,4 billones de pesos. El informe presentado al Congreso de la República da cuenta de que la caída del PIB, el desplome de los ingresos tributarios y los mayores gastos arrojan un desbalance en las finanzas públicas con un déficit de menos 8,2% del PIB. Esto representa en números redondos alrededor de 87 billones de pesos. Dentro del paquete de recursos para atender la crisis, el Ministerio de Hacienda ha tenido que disponer también de 2 billones de pesos en créditos con garantía de la nación para los sectores y empresas más afectados por la crisis. La grave crisis económica desatada en el mundo por la pandemia del COVID-19 ha golpeado a las principales economías del planeta. Esta es la situación de la economía global. La economía de Estados Unidos registró una contracción histórica en el segundo trimestre y entró en recesión tras confirmar una contracción de menos 32,9%, el peor desempeño de la historia desde que comenzaron los registros en 1947. La Unión Europea, por su parte, también registró una fuerte contracción de su economía y su entrada en recesión, con una caída en su Producto Interno Bruto de menos 12,1%. Las principales economías de la eurozona sufrieron caídas récord, Alemania con menos 10,4% y Francia con menos 13,8%. España, por su parte, sufrió un descalabro de menos 18,5%.
De otro lado, México reportó una contracción récord de menos 17,3%. El Banco Central brasileño estimó que Brasil sufrirá una contracción en su PIB de menos 6,4% este año. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en sus proyecciones estimó una contracción regional de menos 9,1% en 2020. Según la CEPAL, los países más afectados serán Venezuela con menos 26%, Perú con menos 13% y Argentina con menos 10,5%. Y los menos afectados serán Panamá con una contracción de menos 6,5%, Honduras con menos 6,1% y Colombia con menos 5,6%. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, anunció que las encomiendas, giros y mercancías cuyo valor sea inferior a los $200 no pagarán impuestos. La medida es con el fin de mejorar las ventas tanto de los consumidores nacionales como de pequeños exportadores en Estados Unidos. Se firmó un decreto ejecutivo que exime de los pagos aduaneros de mínimos a los envíos inferiores a $200. Esto mejora enormemente el entorno de las ventas en línea aquí en Colombia. Por otro lado, llamó la atención sobre el riesgo que correría el país ante el posible ingreso de proveedores de alto riesgo en las redes de quinta generación de tecnología 5G. El pronunciamiento fue hecho en el foro de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. El presidente Iván Duque y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pusieron en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel, con lo que Colombia podrá venderle a ese país productos agropecuarios e industriales. Como un día histórico en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, políticas, culturales y económicas, definieron los jefes de gobierno Iván Duque y Benjamín Netanyahu la entrada en vigor hoy del Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel. Los dos gobernantes hicieron énfasis en el fortalecimiento de la alianza para la defensa y en el combate a los grupos terroristas, como el Hezbollah, que tendría apoyo del gobierno de Venezuela. Siempre compartiremos toda la información de inteligencia y de seguridad necesaria para enfrentar también esos enemigos y esos retos comunes a la seguridad mundial. También tenemos una estrecha relación en el campo de defensa y, bajo su liderazgo, en la lucha contra el terrorismo será un ejemplo para América Latina. Con la puesta en marcha de este TLC, productos como cosméticos, utensilios de aseo, textiles, confecciones, autopartes, toda la gama de productos agrícolas, entre otros, podrán ingresar a Israel con preferencia arancelaria. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,12% a 1.143 puntos. La acción de Preferencial Bancolombia fue la que más subió, con una valorización de 2,35% a 25.300 pesos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más bajó, con una pérdida del 3,90% a 197 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 22.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana martes, será de 3.770 pesos con 22 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.420 pesos y la venden en 3.470 pesos. Un euro cuesta 4.435 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 12 centavos. El azúcar se transó en 12,57 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $41 con 98 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $44 con 94 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.190 pesos. Sigue la violencia contra líderes sociales. En San Martín, municipio del Cesar, fue asesinado un líder de la Junta de Acción Comunal. El líder social Jorge Armando Barroso fue asesinado dentro de su vivienda en el corregimiento de Pitalimón, municipio de San Martín, sur de El Cesar. Era un miembro de la Junta de Acción Comunal de Pitalimón
perteneciente pues a la zona rural del municipio de San Martín Cesar. El líder social que había aspirado al Consejo Municipal en las elecciones pasadas fue atacado con arma blanca por varios sujetos. Es por culpa del mismo gobierno porque no se hacen las tareas de proteger en el sentido y no tener en cuenta la opinión del mismo líder. Las autoridades indicaron que iniciaron las investigaciones para determinar responsables del homicidio de Armando Barroso, miembro de la Junta de Acción Comunal de ese corregimiento. Las FARC negaron que hayan presentado recursos legales para evadir el llamado de la Justicia Especial de Paz para declarar en el caso de reclutamiento de menores. En un comunicado, los abogados de las FARC aseguran que los ex jefes de esa organización comprometidos en reclutamiento de menores pedirán perdón a las víctimas y asumirán la responsabilidad. Cuestionaron las declaraciones recientes de exfuncionarios del gobierno Santos, sin mencionarlo directamente, las del excomisionado Sergio Jaramillo, quien dijo que negar el reclutamiento sería una ridiculez. Las negociaciones de La Habana ya han terminado y todos los intervenientes requieren garantías. La JEP dejó en firme el llamado a 14 ex jefes de las FARC para responder por el reclutamiento de menores. La policía antinarcóticos incautó en el puerto de Santa Marta 1.100 kilos de clorhidrato de cocaína que estaban escondidos en frutas. Este es un cargamento que tendría un valor de 5.000 millones de pesos y que al parecer tenía como destino Centroamérica. El Consejo Superior de la Judicatura ordenó el cierre hasta el 21 de agosto de todas las sedes judiciales. La medida pretende evitar la propagación del coronavirus y proteger a los trabajadores y usuarios del sector justicia. Durante estas 2 semanas, la atención en juzgados, tribunales y altas cortes se hará a través de canales virtuales. Integrantes del CTI de la Fiscalía capturaron al alcalde de La Victoria en el Valle del Cauca, Mario Alejandro Reyes, y a 2 funcionarios de su administración. Este hombre es investigado por suscribir en forma directa 4 contratos por más de 150 millones de pesos para enfrentar la crisis desatada por el COVID-19. Los convenios habrían sido adjudicados a aportantes de la campaña del mandatario. El mundo tiene esta noche 20 millones de contagiados con COVID-19. La región de las Américas concentra la mitad de los infectados. Dentro de los 10 países con mayor número de casos están 5 naciones latinoamericanas. La pandemia del coronavirus ha provocado más de 730.000 muertes en todo el mundo, mientras ya son 20 millones de personas las que han contraído la enfermedad en 196 países. El continente americano es el epicentro mundial de la pandemia, con más de la mitad de los casos a nivel global, al superar los 10 millones de infectados. América Latina es la región más golpeada, con más de 5,5 millones de contagios y con cerca de 215.000 muertes. Superó la fatalidad reportada en toda Europa. Mientras que país por país, Estados Unidos es la nación con las peores cifras al registrar casi 163.000 muertos y más de 5 millones de personas alcanzadas por el COVID-19. Le sigue Brasil, que superó los 3 millones de infectados y los 100.000 decesos. El tercer país más afectado en número de contagios es la India, que rebasó la barrera de los 2 millones de casos, aunque en la lista de países con más fallecidos quien ocupa esa tercera posición es México con 50.000 muertes. Junto a la nación azteca, Perú, Chile y Colombia, también se encuentran entre los 10 países del mundo con mayor número de casos. La Organización Mundial de la Salud, entre tanto, señaló que no es tarde para contener la pandemia del COVID-19 e incluso señaló que hay brotes verdes de esperanza en el manejo de la emergencia. Pese a que la OMS solo ha recaudado el 10% de los miles de millones de dólares necesarios para combatir al coronavirus, el organismo se mostró optimista al asegurar que aún es posible controlar el avance de la epidemia. I want to be clear. There are green shoots of hope, and no matter where a country, a region, a city or a town is, it's never too late to turn the outbreak around. La OMS aún ve esperanzas, justo cuando Nueva Zelanda cumplió 100 días sin registrar nuevos casos de coronavirus, mientras las autoridades instan a la ciudadanía a no bajar la guardia, teniendo en cuenta que varias naciones experimentaron un rebrote inesperado tras relajar sus medidas.
El primer ministro del Líbano, Hassan Diab, anunció su renuncia y la de todo su gobierno, asegurando que la explosión masiva que devastó Beirut y provocó masivas y violentas manifestaciones es resultado de una corrupción endémica en el Estado. El estallido de más de 2.000 toneladas de nitrato de amonio que acabó con la vida de al menos 160 personas e hirió más de 6.000, no solo destruyó parte de la capital del Líbano, sino también provocó el colapso de todo el gobierno. Así lo confirmó el primer ministro Hassan Diab, que tras varias jornadas de intensas protestas cedió ante la presión y anunció su dimisión y la de los 30 ministros que componían su gabinete, denunciando que los sistemas de corrupción en el país son más grandes que el mismo Estado. La salida del gobierno, formado en enero pasado con el apoyo del grupo Hezbollah y sus aliados en Irán, abre las puertas para que se celebren unas elecciones anticipadas, mientras que para muchos libaneses la explosión fue la gota que colmó el vaso tras meses de deterioro político y económico que llevaron a miles a exigir un cambio radical. Al menos un muerto y 3 personas gravemente heridas dejó una gigantesca explosión en un barrio de Baltimore en los Estados Unidos. El estallido, que se habría producido por una fuga de gas, arrasó con al menos 3 casas. Los bomberos realizan labores de rescate de 5 desaparecidos que al parecer quedaron atrapados bajo los escombros. China sancionó a 11 funcionarios estadounidenses por inmiscuirse en los asuntos internos de Hong Kong. La medida se da en respuesta a las determinaciones que Washington tomó contra personajes de altos cargos que respaldan a Pekín en ese territorio autónomo. Las sanciones afectan a los senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio. La imagen del Señor Caído de Monserrate inició una peregrinación por varias parroquias. A esta hora está en Soacha, donde se hacen rogativas para el fin de la pandemia. La primera vez que abandonó su santuario la escultura de 150 kilos del Señor Caído de Monserrate fue en el siglo XIX, para implorar que terminara una epidemia de viruela en la ciudad. Desde entonces, ha bajado de lo alto de la montaña para que sus creyentes imploren por la lluvia, por la paz, por el cumpleaños de Bogotá y porque el camino para ir a la montaña ha estado cerrado. Esta es la 7ª vez en 364 años que el Señor Caído de Monserrate deja a su santuario para recorrer las iglesias de Bogotá. Ahora viene a la ciudad para acompañar a sus seguidores en la lucha contra el coronavirus. Hay alguien que también soportó el dolor de las caídas, el dolor de la indiferencia, como lo fue Jesús. Y por eso lo contemplamos, para unir nuestro dolor ante el dolor de Él, para unir nuestras angustias a la angustia que Él padeció, y de esta manera acompañarnos y fortalecernos los unos a los otros. La estatua del Señor Caído de Monserrate fue construida por el escultor colombiano Pedro de Lugo y Albarracín. Desde las afueras de la Iglesia de Jesucristo, Nuestra Paz en Soacha, muchos llegaron a orar y a manifestar su fe. Es una señal de fe, de positivismo, de que la crisis va a pasar pronto y de pronto va a llegar la tranquilidad a nuestros hogares. Tener más cercanía con Dios y porque uno tiene que pedir en estos momentos donde uno tiene que estar más cerca de Dios. La escultura estará además de Soacha en Engativá, el Cantón Norte, y regresará a la Catedral Primada el próximo 16 de agosto. Los perros, de acuerdo con la edad, características físicas, peso y raza, requieren especial atención cuando se trata de suministrarles la alimentación adecuada. Los perros, según su edad y características físicas, peso, raza, tamaño o dependiendo del sitio donde permanezcan, requieren especial atención cuando se trata de la alimentación. Los cachorros necesitan comer varias veces al día, de 3 a 4 veces al día. La ración diaria debe estar dividida y siempre deben tener agua a voluntad. A partir del momento en que estos animales superan el primer año de vida, los expertos recomiendan comenzar a cambiar la alimentación. Cuando pasan al año de edad es importante también cambiar su concentrado a un concentrado para perro adulto, siempre sugerido por nuestro médico veterinario de confianza, entendiendo que todos los perros son únicos y depende de sus condiciones clínicas el concentrado que le vamos a aportar.
Muchas veces necesitan concentrados para condiciones renales o condiciones hepáticas que son especiales para ellos, o condiciones dermatológicas. Una vez llegan a los 7 años, debe suministrárseles comida tipo senior, que debe tener los componentes y los nutrientes necesarios para esta etapa de vejez en nuestro perro. Para el que es considerado como el mejor amigo del hombre, hay que seguir ciertos parámetros cuando resulta necesario modificar el concentrado. Eso significa que debemos cambiar poco a poco el alimento de cachorro al alimento de adulto. Esto se hace generalmente aportando los primeros días el 70% del concentrado antiguo y el 30% del concentrado nuevo, en este caso de adulto. Y por supuesto siempre deben disponer de agua fresca y en abundancia. El gerente del Banco de la República, Juan José Chavarría, aseguró en un debate en el Senado que la baja en las tasas de interés sí se refleja en los créditos bancarios, contrario a lo que dicen algunos congresistas. En medio de críticas de congresistas al sistema financiero, el gerente del Banco de la República se mostró satisfecho por las decisiones que ha adoptado el Banco Central. De los 200 puntos que hemos bajado nuestras tasas de interés, la tasa activa ponderada se ha reducido 177 puntos y la tasa activa ponderada con ponderaciones fijas se ha reducido 102 puntos. Es decir, ya se ha dado la mitad de la transmisión de las tasas activas. También se ha dado una transmisión importante de las tasas pasivas. Y agregó que el tema se ve también en la liquidez. En cuanto a liquidez y crédito, pues el balance del Banco de la República se ha expandido, por supuesto. Los activos han crecido 25.5%. Y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, manifestó que la reacción de los bancos a la medida del gobierno y sobre todo a la superintendencia financiera ha sido extraordinariamente eficiente.